Bueno, bienvenidos a Accede a Book. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Que tenemos como invitado para que nos hable de su libro, de Marruecos a Kenia, a un periodista que a pesar de su juventud ha habido muchísimas experiencias. Se aventuró a viajar por el continente, vamos a decir, más complicado del mundo, que es África, sin duda. Vamos a presentarlo porque es interesante su biografía. Nació aquí en Panamá y estudió ingeniería, nada que ver con el periodismo, nada que ver. Sin embargo, el periodismo lo apasionaba lo suficiente como para dejar su profesión y volcarse de lleno a informar. En la actualidad es el editor de la sección de internacionales del periódico La Prensa. Sus artículos han sido traducidos a 6 idiomas y publicados en países como Estados Unidos, Holanda e Israel, nada menos. Ángel Ricardo Martínez siempre quiso ver a la historia de cerca, ser el que informa y estar con la gente que lleva adelante los cambios, las revoluciones. Participar del quiebre en la línea del tiempo, de un suceso que marca un antes y un después en la vida de un país. Un poco movilizado por la curiosidad necesaria que se necesita en el periodismo, que él la tenía a pesar de ser ingeniero, emprendió un recorrido desde Granada, en España, hasta llegar a Kenia. En el medio visitó Marruecos, Túnez, Argelia, Sudán, Egipto, Uganda. Eligió la crónica, que es un género periodístico que parece sencillo, pero que dominarlo es muy difícil. El autor aquí presente es un digno escritor de crónica. Se requiere de muchísima observación, de un oído atento, de sensibilidad y curiosidad de percibir detalles que a los demás les pueden pasar desapercibidos. Y luego saber narrarlo de manera tal que quien lo lea puede imaginárselo a la perfección. De eso se trata la crónica periodística. Todo es real, nada es inventado, y la esencia es lo que el periodista ha vivido. De Marruecos a Kenia es una recopilación de crónicas, justamente publicadas en el periódico La Estrella. Los artículos que allí encontrarán no solo reflejan los síntomas de cambio como sucedió en Libia, sino también estilos de vida tan simples como caminar en los mercados y dejarse arrastrar por la sociedad que funciona de una manera muy opuesta quizás a la nuestra, del todo opuesta. Al leer este libro, el lector se encontrará con un África distinto, a través de ese ojo observador del que mira y escucha y luego analiza, que contrapone formas de vida y entiende la complejidad del mundo, pero que al final termina reduciéndose a que todos somos seres humanos, más allá de creencias, culturas, historias. Es una forma entretenida, sensible, de conocer algo que se nos hace tan lejano y que tenemos formado una idea por lo que los grandes medios de Occidente nos dicen cómo debemos percibirlo. Así que enhorabuena por este libro, que nada menos está hecho por un panameño. Así que bienvenidos a Ricardo, etc. En primer lugar, preparamos un par de preguntas, varias preguntas acerca del libro, de las crónicas. ¿Escuchan? En primer lugar, ¿cuándo decidió que debía recopilar todas sus crónicas y colocarlas en un libro? Bueno, gracias por venir. Esa historia, eso nació cuando regresé de África. Un par de gente, amigos míos de mi familia me dijeron, oye, deberías recopilarla. Y el tema es que un periódico tiene una ventaja y una desventaja, ¿no? La ventaja es que si haces un error, al día siguiente tienes otro periódico. La desventaja es que los artículos profundos, digamos, al día siguiente ya hacen historia, como una revista. Entonces, cuando uno escribe este tipo de artículos, es bueno siempre recopilarlos, tenerlos juntos, para que no se pierdan, digamos, en ese día a día del periódico, ¿no? Así que unos amigos míos y de mi familia me dijeron que debería hacerlo, me parece una buena idea, y luego intentamos conseguir patrocinio. Por eso es que entra Unión Fenosa de Gana Jugada al proyecto, y una vez conseguí eso, pues ya todo más o menos estaba armado, pero en el medio tenía un viaje a la India, me fui 3 meses, y eso supuestamente quedó andando, pero cuando regresé me di cuenta que no estaba
no estaba listo, así que fue toda una odisea durante el 2012 y parte del 2013 para tenerlo listo, y al final afortunadamente logramos tenerlo listo para la Feria del Libro, para poder presentarlo en la Feria del Libro. Va a ser un poco tedioso, pero bueno, lo vamos a sobrellevar. Sobre el final del viaje en Kenia, y esto no es como una novela que les estoy contando al final, sino que las crónicas se pueden leer salteadas, habla un poco de encontrarse con ese África una vez ya por el final de su viaje, con el África que se había imaginado, con el de las películas, el de los documentales. Entonces, ¿cómo se imaginaba a África antes de llegar allí? Bueno, África para mí, supongo que yo tenía una visión un poquito más sofisticada que la mayoría de la gente, porque me dedico al periodismo y había escrito ya sobre ciertos países africanos, pero en el fondo era la visión típica, ¿no? Niños por ahí corriendo, yo qué sé, jirafas, elefantes, tribu, esa visión que sale en las películas, que es la que pensamos, que se ve reflejada en el simple hecho de que la mayoría de la gente habla de África como si fuera un país, y no le damos la dimensión del continente de 50 y pico países y 500 millones de personas que es. Eso también es parte de un racismo cultural, un imperialismo cultural que hemos heredado de 500 años de dominancia europea en el mundo. Y bueno, obviamente una vez que uno llega allá uno se da cuenta que África es un lugar con todas las complejidades, como es Panamá y como es cualquier otro lugar. Hay un momento en el que usted, hay una escena, o sea, un episodio que usted con los camellos en Egipto, que los maltrataba. Yo en ese momento me dio muchísima bronca. Y después, usted realmente tuve que decir chapó, porque usted se paró como un periodista en serio, y reflexionó acerca de esto, de que usted no lo iba a juzgar, sino que lo comprendió. O sea, ¿en qué momento sintió que su visión de la cultura se modificó, haciéndolo capaz de no juzgar? De entenderse de eso, que es muy difícil como ser humano. Bueno, yo creo que estos viajes en general, ¿no? Ayudan a cimentar esa idea de que uno no es nadie para juzgar no solamente personas, sino culturas y civilizaciones que tienen siglos, miles de años de hacer las cosas de una manera, y de gente que no es ni más inteligente ni más bruta que tú, ¿no? O sea, entonces, ¿quién es el periodista? ¿Quién va a venir a decirle a alguien que eso está mal o que eso está... Eso ya es, esa idea es una idea que ya yo tengo de hace muchos años y la trato de aplicar en mi vida también, de entender antes que juzgar. Nunca juzgar, intentar juzgar lo menos posible. Pero y obviamente la aplico mucho en mi trabajo, en mi periodismo, y por eso doy tanto esfuerzo para llegar a las raíces del porqué de las cosas, ¿no? En esa escena de los camellos, obviamente, me acuerdo como si fuera ayer en el mercado, y obviamente llamaba mucho la atención, ¿no? Como para subir a los camellos al pick-up, una vez que ya los habían comprado, pues habían que... O sea, ellos son animales muy tercos, ¿no? Son muy grandes también, entonces para subirlos a los pick-up era un problema porque no querían, como una vaca, pues, a subir una vaca de un lugar y obviamente pues estos tipos que eran los comerciantes, pues les hacían de todo, les echaban agua en la nariz, les metían los dedos por los suelos, les hacían de todo, les pegaban. Y bueno, para una persona que nunca ha visto algo así, pues, y que aquí porque le damos tanta importancia al tema del maltrato de los animales, pues la primera reacción es de rechazo, de escandalización, de que salva con estos árabes. Pero después te das cuenta que después te pones a pensar quién soy yo, que vengo de un lugar que no tiene nada que ver, para decir que esto está bien o está mal. O sea, esta gente lleva haciendo esto 1000 años, por algo lo harán, ¿no? Mejor averiguar por qué lo hacen a escribir, sobre todo, que ya queda en el libro, a escribir algo, un juicio a lo loco, que no es lo que me corresponde en ese momento. ¿Cuál es la sensación de un periodista latinoamericano como usted al estar en el medio de un enfrentamiento policial como el que sucedió en Túnez? Bueno, Túnez fue muy emocionante porque a mí siempre había tenido el interés, y todavía lo tengo, digamos, los conflictos, de estar en ese momento de adrenalina. Es algo que siempre me ha motivado, siempre me ha llamado
Y en ese momento pues me acuerdo, ¿no? que estábamos trabajando y de repente empezó la cosa justo abajo de nuestra calle. Y esos son los momentos donde yo, no sé si le pasa a los demás, pero esos son los momentos donde yo siento que como que yo nací para esto. O sea, esos son los momentos donde me doy cuenta de por qué hago lo que hago y de que son los momentos en los que me dispongo realmente a vivir la vida que he decidido vivir, ¿no? Y así que salimos y intenté absorber lo más posible y sobre todo no solamente estar consciente en el momento de lo que está pasando, obviamente también para que no te caiga una piedra o un balazo encima, sino para ser consciente del momento histórico que estás viviendo, estás presenciando la historia de un país, estás presenciando cosas que esa gente le contará a sus hijos y a sus nietos, y tú tienes el privilegio de estar ahí, así que de cierta manera también es una gran responsabilidad. Así que es una combinación de cosas, ¿no? A nivel inmediato tienes que estar pendiente de tu salud, de tu seguridad y de prestarle atención, ¿no? Tomar apunte y estar en medio de una batalla campal es una técnica que se va aprendiendo con el tiempo. Me acuerdo que a Lidia, mi socia camarógrafa, eso yo creo que no está en el libro, ella estaba, como el camarógrafo siempre tiene que estar pendiente de la cámara, ella estaba filmando y yo estaba detrás de una esquina con una gente cubriéndome ahí y miré así y había una piedra enorme que venía hacia donde ella y yo le grité y ella se movió y la piedra cayó. O sea, esa piedra, yo no sé, la podía haber matado, la podía haber hecho algo. Entonces es una mezcla de cosas. Recientemente lo que sucede en Nigeria con lo de las niñas secuestradas, a mí me llamó la atención en particular el tiempo que se tomaron los medios de comunicación. El único que lo seguía era The Guardian en Inglaterra, tardaron más de 2 semanas en informarlo. Resulta interesante nuevamente plantearse la cobertura de los medios de comunicación del mundo sobre el continente. ¿Por qué creen que no se informa sobre lo que sucede allí en África? Bueno, antes, en la pregunta anterior, di más o menos una idea de esto, ¿no? Obviamente vivimos en un mundo que tiene una idiosincrasia, una manera de ser, una cultura global que obviamente tiene prioridades y no hay por qué negar que existe a nivel de medios, en nuestro subconsciente existe gente que vale más que otros. Hay una frase famosa que dice que la vida de un norteamericano vale lo que 5 británicos y eso vale lo que 20 latinoamericanos y eso vale lo que 500 africanos. Eso es una realidad, obviamente es una cosa que hay que luchar para que no sea así, pero tampoco sirve nada negarlo y pretender que vivimos en un mundo donde todos importamos lo mismo, ¿no? Eso no es verdad. Así que ya de por sí, y obviamente en el fondo de esa escala está la raza negra en general, no solamente África, sino la raza negra es lo último de lo último. A nadie realmente le interesa lo que pasa ahí, ni siquiera ellos mismos. Y eso todo es por una herencia que viene de la época del colonialismo, un montón de cosas, ¿no? El tema de Nigeria, Nigeria es un tema interesante porque se ha intentado vender como una historia de éxito, es el país más poblado de África. Y hace poco, digamos de manera oficial, se estableció que Nigeria tiene la economía más grande de África. Digamos, más o menos sobrepasó a Sudáfrica como la primera economía africana. Y de repente, justo en medio de todo esto, pasa esto, el tema de las niñas, que es un tema también extremadamente complejo, que tiene que ver con la división del país entre un norte musulmán y un sur cristiano, y con toda una serie de un bagaje cultural que hay, un bagaje de antagonismo también. Pero definitivamente que para la cobertura internacional, primero a nadie importa, y segundo, como a nadie importa, eso trae una serie de prejuicios, una serie de, uno asume que simplemente uno puede llegar allá y contar lo que está pasando e interpretar. Hay gente que está conectando a Boko Haram con Al-Qaeda, cuando son cosas totalmente diferentes. No puede ser que tengan alguna conexión operacional, pero no nacen del mismo fenómeno ni nada. Y ese es el tipo de cosas que a los periodistas muchas veces les cuesta mucho tomarse el tiempo de leer, y sobre todo leer libros, no leer periódicos. Hay un dicho que dice que intentar entender el mundo leyendo periódicos es como intentar saber ahora viendo el Ministerio
que buscar una manera de reconciliar nuestra pereza de informarnos con la complejidad de toda la situación. Yo sé que la siguiente pregunta no me vas a querer mucho, pero no importa. Es difícil elegir un solo país de todos los que escribiste, pero ¿cuál le resultó más impactante o le resultó mucho más sorprendente de lo que creía? Bueno, en África, el que más me gustó a mí fue Sudán. Primero porque era uno de los lugares que yo más tenía ganas de ir, porque claro, siempre está en las noticias de que es un desastre, un estado fallido, bueno, un desastre del país. El tema de Darfur también me interesaba mucho. Así que entrar en Sudán fue algo que para mí fue muy importante. Y luego entender Sudán, o empezar a intentar entender Sudán. Sudán es uno de los países más interesantes, más complejos del mundo, porque es un país bisagra, ¿no? Yo creo que lo pongo ahí, es el país que hace de puente entre el África negra y el África árabe, y es una mezcla de cosas. Entonces se habla árabe, es una cultura eminentemente musulmana, pero la gente es negra, tienen ya muchas cosas de la África negra, así que es un país como de transición, ¿no? Es un país también que tiene muchísimas tribus, es un país que bueno, cosas que a nosotros nos parecen superficiales, pero ellos son realidades que yo vivo muy de cerca con ese país. Y intentar entender esa complejidad, ese país tan fascinante, porque desde Sudán para arriba, el África árabe, el norte de África, es homogénea, o sea, no hay tantas tribus, no hay tantos idiomas, no hay, o sea, el Islam es la fuerza que lo homogeniza todo. Es verdad que en el Magreb hay ciertas tribus, bereberes, etc., pero hasta ahí llega la cosa. No es como que vas a encontrar un país con 25 tribus como Sudán, en la que cada una tiene su idioma, y donde el Islam también se mezcló con religiones tribales. Entonces es un país desde ese punto de vista mucho más fascinante, así que en África definitivamente que sí. Hay una cita en su libro que dice que la gran tragedia de África es que ya ni sus hijos la quieren porque quieren escapar de allí. Usted como periodista, ¿cuánto de culpa de Occidente cree que hay en ese rechazo? Bueno, tanto como periodista como estudiante de la historia y de la geopolítica y como persona, creo que el 99, si no el 100% de la responsabilidad de la realidad sobre todo de la África subsahariana es de los europeos, ¿no? Principalmente. Obviamente luego todas esas injusticias se han agravado y se han perpetuado ya luego que Europa se ha vuelto irrelevante a nivel internacional, pero definitivamente que si uno estudia cómo los europeos entran en África, cómo empiezan a colonizarla y lo que hacen, ¿no? La conferencia de Berlín, por ejemplo, de 1884, donde se agarran y se sientan todos como un mapa y se dividen el continente como si fuera un pastel, que también lo hicieron en Medio Oriente, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial. Eso te da a entender hasta qué punto pues, había esa arrogancia, ese desprecio, ese total rechazo y desprecio por la dignidad y por los valores o simplemente por la humanidad de la gente que estaba allá adentro, pues era una cuestión de recursos, de dominio, de potencia y entonces esos problemas se han, lo mismo que Haití, también le pasa algo similar, son problemas que se ven como una bola de nieve, ¿no? Se van haciendo más grandes y más grandes y más grandes y hasta que llegan a este estado en el que dicen y te sientes muy tentado también echarle la culpa a ellos. Pero bueno, realmente para eso está la historia, ¿no? Lo que pasa es que a mucha gente le da pereza, ¿no? Decía Primo Levi en Teología Nazi que los problemas de comunicación a los que banalmente nos referimos, por ejemplo cuando no entendemos un idioma cuando vamos a otro país, resulta tonto en una situación como la del Holocausto, como el campo de concentración, que no podían comunicarse en el idioma, digamos, y no entenderlo podía significar la muerte o que nos obligaran a morir, ¿no? Y algo similar sucede cuando se leen los relatos, justo ahora que se cumplieron 20 años del genocidio de Ruanda,
como se lee en los relatos de supervivientes, que esperaban la muerte de un momento a otro. Con respecto a esto, ver de cerca las situaciones de desesperación en África, que usted de hecho las vio, derivó en un cambio de paradigma sobre ciertos aspectos, también como la comunicación, la pobreza, etc. Bueno, realmente yo creo que entrar en contacto con ya, digamos, esos niveles de miseria, esos niveles de sufrimiento humano, que, digamos, en sociedades estables y seguras como Panamá, relativamente estamos acostumbrados a verlo en la tele, entrar en contacto directo, ver ese tipo de cosas, siempre es una experiencia muy, muy impactante, es algo que nunca te abandona realmente, algo que nunca te puede olvidar y que, no sé, creo que esas son cosas que se te quedan en el subconsciente y aparecen en el momento que menos. Para mí lo que fue mucho más impactante era realmente ver cómo funciona el mundo, cómo entrar a un campo de refugiados y ver a gente, por ejemplo en Libia, había gente que era gente, o sea, que era gente normal y corriente, que era gente que tenía celulares y tenía trabajo y de repente pues estaban en un campo de refugiados que no tenían nada y que no eran nadie, que eran literalmente eran lo último de lo último en el planeta, que nadie les importaba lo que les pasara. En el campo que fui en Libia, por ejemplo, había tenido que tomar agua del mar, los rebeldes iban por la noche y les quitaron todo, les robaron todo, los pasaportes los botaron, violaban a las mujeres, en el día se llevaban a los hombres a trabajar como esclavos para limpiar la ciudad por todo el bombardeo, todo lo que había habido. Cuando uno ve eso, uno se da cuenta de que realmente eso no es mentira, porque eso pasa, es real y le puede pasar a cualquiera. Cuando uno menos se lo imagina, este tipo de cosas pueden pasar. Esa persona podría ser yo, podría ser alguien de mi familia, algún amigo mío, como en efecto ellos también tienen familia, tienen amigos, son una gente normal y corriente. Entonces, entrar en contacto con esa realidad es algo que te hace replantearte muchas cosas de tu vida, muchas cosas que has por sentado. En África, por ejemplo, Sudán del Sur, en un país donde no había asfalto, casi que no había calles asfaltadas, y luego vas viendo en otros países porque no hay electricidad, que no hay agua, hasta que llega un punto en el que ves una calle asfaltada y te parece que es lo máximo. Entonces, ver cómo vive la gente en el mundo de verdad te hace entender también muchas cosas sobre tu propio mundo, ¿no? Sobre el país en el que tú vives, ¿no? Te hace valorar muchas cosas que de lo contrario probablemente no valorarías. Uno de los problemas que tienen los corresponsales en lugares de conflicto o en momentos bélicos, ¿no? Es sobre la identificación que tiene con la fuente. El periodista depende netamente de la fuente. ¿Cómo hizo para evitar ese problema de tener una sobreidentificación con la fuente? Bueno, ese es un tema, yo creo que un debate a nivel de la academia y del periodismo de guerra. Eso es un debate que nunca se puede, que al final no se va a llegar a nada, ¿no? Pero que cada periodista debe resolver a la hora de la hora que tienen que, lastimosamente, desde hace unos 20 o 30 años para acá, cubrir conflictos se ha hecho cada vez más difícil, ¿no? Si uno ve, por ejemplo, la guerra de Vietnam, era un conflicto en el que cualquiera, había gente que trabajaba en revistas de bicicleta y el ejército estadounidense le daba acreditación y en el que tú le podías decir a un piloto de un helicóptero de un avión, hey, me voy contigo para tal lado y te montaba. Pero recordemos los que conocen cómo funcionó la guerra de Vietnam, que al final el estadounidense le echa la culpa a la prensa de que hizo perder la guerra. Y eso originó un paradigma que precisamente se empezó a implementar aquí en la invasión, lo que se llama un pool de periodistas que son los sancionados oficialmente por el gobierno y que dependen del gobierno para todo. Y eso ha derivado pues, en que ahora es muy difícil cubrir un conflicto y cruzarte de lado, ¿no? O sea, generalmente tú estás con el gobierno estadounidense, en los conflictos estadounidenses, es muy difícil conseguir digamos, acceso a grupos como el Talibán
talibán en Afganistán, grupos considerados terroristas, y en estas guerras como Siria o Libia, que son muy parecidas, pues no quedaba de otra que andar con los rebeldes, ¿no? Eran gente que estaba guerreando contra Gaddafi y su gente, y que era gente que tenía posiciones muy definidas, que yo obviamente no estaba en ninguna posición para contradecirlo, así que era una cuestión de, bueno, intentar informarme por mi lado lo más posible, y saber qué cosas eran creíbles, qué cosas no eran creíbles, intentar. Yo ahí lo pongo también, ¿no? Hubo un momento en el que la manera como hablaban de Gaddafi, lo llamaban que había sido un estúpido, ya cosas ya de humillación, más que de crítica, crítica política, pues ya cosas más de humillación, ya como había caído, como ya no era nadie, pues había mucha burla. Y a mí eso, por ejemplo, nunca me gustó, o sea, si hubiera sido tan estúpido no hubiera gobernado el país por 42 años, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas siempre hay que tomárselas, como dicen en inglés, con un granito de sal, y bueno, tratar de establecer tu independencia. Eso sí, con ellos uno tiene que saber calibrar, ¿no? Yo no voy a discutir con un tipo que tiene una ametralladora y que mi vida depende de él. No sé, o sea, eso es definitivo, pero claro, yo a la hora de escribir, ya ahí yo me tomo las libertades que sean. Yo tuve la suerte de que podía hacer eso. Hay otra gente que le revisan lo que escribe. Entonces ahí eso es un tema muy complicado que lastimosamente los conflictos de ahora se han convertido en eso. Hay unas iniciativas, hace poco en el Consejo de Seguridad de la ONU tuvieron una gente intentando conseguir algún tipo de marco institucional para la protección a los periodistas en conflicto, pero todavía no hay nada. El periodista va y bueno, eres tú y no solamente trabajas, sino sobrevive como uno. El único que tiene ese estatuto de corresponsal de guerra en España, es el único que tiene como sueldo de pide por lo demás. Hablemos de Argelia. A mí me llamó muchísimo la atención Argelia. Es un país del que no conocía absolutamente nada. De hecho, tuve que ir a buscar imágenes de lo leído. Hay anécdotas que me parecen totalmente inverosímiles. O sea, no permitió la entrada de cámaras en el aeropuerto. La experiencia en Argelia sin cámaras, sin manera de retratar más que con la palabra escrita. ¿Cómo le resultó? Argelia, ya desde antes, nosotros sabíamos que Argelia era un país difícil. Cualquiera que conoce la política de la región sabe que Argelia es un país que perdió muchísima gente para independizarse de Francia, y luego perdió muchísima gente en una guerra civil que fue de las más crueles que ha habido en los últimos años. Así que ya de por sí es un país muy complicado, que de hecho se ve que no estuvo involucrado en todas las dinámicas de la primavera árabe, no afectaron a Argelia, porque Argelia es un país muy sui generis, ¿no? Ya sabíamos pero nunca nos imaginamos que nos iban a dejar pasar las cámaras. Y nosotros íbamos a Argelia, aparte de por Argelia, íbamos por el Sáhara Occidental. Íbamos a viajar a Linduz, donde están los campos, lo que le dicen el territorio liberado. Y bueno, nos sucedió esto, y no solamente el hecho de que no podíamos usar las cámaras, era que nosotros queríamos entrar al túnel por tierra. Y como las cámaras no podían salir del aeropuerto, no nos quedaba otra que salir por ahí, o sea, obviamente no íbamos a las cámaras ahí. Entonces, tuvimos como 5 o 6 días en Argelia, fueron muy intensos porque movimos cielo y tierra, aunque sea para que nos dieran las cámaras y podernos ir hasta la frontera con Túnez, pero no se pudo. Son gente que, yo creo que este tipo de cosas como las guerras de independencia, las guerras civiles, hacen que los pueblos sean muy duros, ¿no? Hacen que la gente se endurezca, que no necesariamente es algo malo, que la gente sea muy disciplinada y que la gente, digamos, acepte, ¿no?, ciertas cosas que en otro país a uno le parecerían increíbles, ¿no? O sea, yo me acuerdo, yo creo que lo pongo en el libro también, que había controles policiales por todos lados, y eso para los argelinos era una seguridad de que no iba a explotar una bomba en algún lado, ¿no? Cuando aquí en Panamá lo veríamos como una interferencia del Estado en la vida de los ciudadanos, ¿no? Cada país es diferente, y bueno, obviamente tuve que, digamos, hacerlo sentido un poco más agudo para poder recordarlo todo, porque no íbamos a tener apoyo ni de fotos ni de video, ¿no? Esos 5 días fueron de vacaciones para mi camarógrafa, y yo fui el que tuve que tomar todos los apuntes necesarios. Y la verdad que es un país maravilloso.
que en ese sentido ellos tienen motivo para hacer la cosa como la hacen. Utilizó la crónica periodística como recurso para contar lo que allí vio. Un elemento que muchas veces el periodismo relega hoy en día por el ritmo, ¿no? Que exige el periódico, la crónica es más lenta, es más narrativa, más literaria, por ejemplo. ¿Por qué decidió revalorizarlo? Y era la mejor manera de contarlo. Bueno, yo realmente nunca me metí a periodista por el periodismo. O sea, en ese sentido yo podría decir incluso que no soy un periodista. A mí lo que me interesa es entender lo que está pasando y contarlo, ¿no? O sea, no es cuestión de contar, bueno, pasó tal cosa, pasó, pero ¿por qué pasó? Y por eso siempre digo que si me dijeran un día que tengo que escribir sobre deporte, a pesar de que me gusta mucho, no lo haría, no sobre lo que sea. Cualquier otro tema no lo haría porque a mí lo que me interesa no es el periodismo per se, sino entender el mundo hasta donde llega mi capacidad y contárselo a la gente de la manera más clara, más no ideológica posible, de una manera en la que entendamos que no existen buenos ni malos en el mundo, sino que existe gente motivada por intereses, por honor, por amor, por mil motivos que les hacen hacer lo que hacen y que no es cuestión de decir estos son los buenos y estos son los malos. Y por eso siempre, yo nunca realmente he escrito noticias de breaking news ni nada de eso, yo siempre he escrito análisis y he escrito crónica y he intentado combinarlo, ¿no? He intentado que sea no solamente una crónica. Aquí es muy común encontrar crónicas de decir, bueno, fui a la muralla china y era así, era muy bonita y tenía esto y lo otro y el color y el cielo. Sí, pero no te explican por qué la muralla china es como es. Y qué dice la muralla china sobre China, sobre la sociedad china, sobre la geografía china, sobre la interacción de China con el mundo, la idiosincrasia del país. Eso es lo que a mí me interesaba y realmente la única manera de hacerlo era con crónicas que, bueno, mucha gente me ha dicho que son muy largas, mucha gente me ha dicho que son, pero realmente es la única manera que encuentro de hacerlo, ¿no? Más corto es muy difícil porque te pierdes detalles que pueden ser cruciales, ¿no? Y eso hace que las situaciones se entiendan de una manera que puede conducir precisamente a eso, ¿no? Actitudes racistas o actitudes clasistas o actitudes de decir este está bien, este está mal, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces me parece que esa combinación de crónica y análisis es la mejor manera. La crónica le da la amenidad y para que puedas meter el análisis, digamos, sin que se te haga como que estás leyendo un libro de un académico. El año pasado realizó un informe sobre India, que se pudo ver en el Telemetro. ¿Tiene pensado escribir un libro sobre India? Sí lo he pensado, pero el problema fue que India solamente fueron 3 meses, son como 12 crónicas más o menos. Entonces, bueno, si con que fueron 5 meses, salieron como 100 páginas, con el otro sería muy poco, ¿no? Yo creo que de repente habría que volver a la India. O sea, a mí sí siempre lo he pensado, siempre he pensado que sería una buena idea, sobre todo porque yo escribí mucho sobre Narendra Modi, que ahora es el primer ministro. Yo tuve la oportunidad de ir a Gujarat, tuve la oportunidad de hacer un tour por la ciudad donde fueron las masacres de 2002, era el 10º aniversario de las masacres. Tuve la oportunidad de ver lo que había pasado, de conversar con la gente y de escribir mucho sobre la tensión entre hindúes y musulmanes que hay en la India. Sobre todo, este era un tema muy importante porque ya se sabía en ese momento que Modi iba a ser probablemente el ganador, como lo fue de una manera aplastante en las elecciones de la India. Y yo escribí sobre eso 2 años antes de que sucediera, ¿no? Y bueno, mis predicciones sobre qué puede pasar con un Modi primer ministro habrá que ver. Yo espero que no se cumplan porque eran bastante pesimistas. Pero sí, lo que pasa es que, claro, necesita conseguir financiamiento, necesita que alguien muestre interés, porque es mucho trabajo. Hacer un libro es un trabajo grandísimo, ¿no? Aparecen errores, pareciera que lo hubiera escrito un niño porque uno, o sea, tú dices, ¿cómo puede ser que esta coma no la puse, esta tilde? O sea, aparecen errores de la nada
para ser un corresponsal de guerra o un periodista que quiere conflictos? Bueno, primero de todo, curiosidad. Si no tienes curiosidad, me va a quedar en tu casa porque no vas a tener la motivación para entender. Segundo, me robo una frase de uno de mis corresponsales favoritos, Robert Fisk, que dice que el corresponsal siempre tiene que tener un libro de historia en su mochila. Cuando tú vas a cubrir situaciones en otros países, es importante, digamos, la historia es tu aliado, es crucial. Es la única manera que tienes de empezar a comprender por qué está pasando lo que está pasando. Pero a ti te toca llegar en el momento en el que ya se están dando. Entonces no hay tiempo para muchas cosas. Entonces se necesita pues la curiosidad, se necesita la mente abierta para esa empatía, ¿no? Para que vas generando también, vas aprendiendo a no juzgar, vas aprendiendo a ponerte en los zapatos del otro, a entender cómo puede ser que, por ejemplo, yo en Libia, muchos de los amigos que hice, rebeldes, que andaban por ahí guerreando, ahora los tengo en Facebook y hablamos y andan por ahí viviendo su vida normal y corriendo como la vivo yo. Y eran gente que eran guerreros, o sea, y que me decían que nunca habían tocado un arma hasta que les tocó y ya eran expertos. O sea, en Libia la gente miraba un hueco y sabía qué calibre era la bala y sabía si había sido un tanque o había sido un... O sea, era una sociedad que se acostumbra a la guerra, ¿no? Entonces, esa empatía, también saber que vas a tener que hacer muchos sacrificios, ¿no? No solamente cuando estás en los lugares, de dormir en lugares extraños, de comer cosas extrañas, sobre todo de aprender a no herir las sensibilidades de nadie, de una cultura distinta, como dice el dicho, hacer en Roma lo que hacen los romanos, tratar de pasar desapercibido. No es bueno que llame la atención en general, no es bueno, sobre todo en países peligrosos. A mí me viene bien porque la verdad que yo parezco árabe, hindú, persa, así que yo nunca he tenido problema con eso. Y bueno, ya luego a nivel de retorno es importante porque que sepas el precio que hay que pagar, ¿no? Muy poca estabilidad, estás lidiando con temas que a mucha gente no le interesan, de que siempre regresar de un viaje, y sobre todo un viaje si vas a un lugar donde vives cosas tan intensas, siempre es difícil porque tú has cambiado y la sociedad a la que perteneces no. Eso es complicado. Sabe que no vas a tener estabilidad, es muy difícil para las relaciones en general, tanto amorosas, por ejemplo, como con el gobierno, el impuesto, este tipo de cosas es un enredo. Y luego también tener gente alrededor tuya que te ayude también, ¿no? Asimilarlo, que te ayude y sobre todo que te apoye, sobre todo en Panamá, que no es un lugar donde ese tipo de cosas se hagan. Es importante que yo siempre, ahí lo cuento también, que me acuerdo cuando le llamé a mi papá, pero llamé y le dije que iba por fin, iba a entrar en Libia, y lo único que me dijeron fue, bueno, cuídate, suerte, o sea, y eso la verdad para mí fue muy importante porque, ¿sabes? A cualquiera se le ponen a llorar ahí en el teléfono o ellos, o sea, te puede transmitir un miedo. Era la primera vez que yo iba a una zona de guerra, y obviamente eso hizo que me tranquilizara, y como mencioné antes, ¿no? Son esos momentos en los que yo siempre aprovecho para pensar que bueno, esto fue para lo que yo nací, este es el momento en el que yo tengo que realmente rendir, ¿no? O sea, si voy a fallar en el momento clave, para eso me voy a meter en mi casa. Entonces, es importante también que tengas un entorno que te apoye, ¿no? Ahora usted trabaja en la prensa. ¿Qué pasos debe el periodismo local en cuanto a la atención que se le da a la información de afuera, no solo de África, sino en general? Bueno, Panamá, aquí las cosas, la realidad es que el mundo no importa, o sea, aquí no importa, y no lo digo como una crítica, ¿no? A lo mejor hace un tiempo lo he hecho como una crítica, lo digo como un hecho.
en cierta manera no tiene que importar. O sea, Panamá es un país que por sus condiciones geopolíticas está muy seguro dentro del paraguas estadounidense, muy seguro dentro de la zona de influencia estadounidense. Panamá está muy lejos de cualquier potencia que quiera intentar hacer un daño a los estadounidenses aquí. Atacar el canal con aviones es prácticamente imposible porque de aquí a Moscú, de aquí a Rusia, cuántos kilómetros hay, de aquí a China, de aquí es imposible, o sea, es realmente imposible. Estamos muy protegidos por océanos, estamos demasiado cerca de Estados Unidos como cualquier otra potencia que haga sombra y siquiera cree polémica en la sociedad panameña. Es una sociedad totalmente cuadrada y alineada con los intereses estadounidenses, que, como luego lo digo, eso no tiene nada de malo, es la manera como la sociedad es, y cada país responde pues, a su geografía, a su historia, formando con una cultura así. Por ende, este es un país, yo siempre lo digo, que si quieren, digamos, Panamá para mí en ese sentido es como una oportunidad perdida, ¿no? Este es un país que podría sacarle mucho provecho a su posición geográfica, a su posición geopolítica, pero si quiere hacerlo necesita, por obligación prácticamente, una sociedad muy sofisticada. Y tiene que haber toda la sociedad y obviamente que produzca una élite política que sea muy sofisticada, que sea muy internacional, que entienda mucho de geografía, de historia, de política, para poder encontrar algo de margen de maniobra dentro de ese monopolio estadounidense en el que este país vive, que no se va a acabar. El mayor error que puede cometer vida panameña es meterse con los estadounidenses, porque no hay nadie que te pueda salvar, no hay nada, ni siquiera en la Guerra Fría, ¿no? Entonces, por ende, yo creo que las cosas podrían importar, las cosas del mundo podrían importar, deberían importar, si quisiéramos tener un país que tuviera una presencia mucho más digna en el concierto de naciones. Pero la verdad es que al final no va a pasar nada mientras Estados Unidos sea la potencia del mundo, mientras el mundo esté regido por un sistema de comercio internacional basado en el comercio marítimo y el dólar como moneda de reserva. Panamá seguirá teniendo un rol en el que habrá dinero, y mientras la élite política panameña no se salga del comfort zone, de la zona de confort de Estados Unidos, pues aquí habrá una estabilidad de la que tenemos que sentirnos orgullosos o al menos agradecidos, y que debe ser la principal, la conservación de esa estabilidad debe ser el principal objetivo de cualquier líder panameño, pero realmente no va a haber un interés por la sociedad internacional. Entonces, eso es algo frustrante para la persona que sí le importa, pero lo cierto es que el problema lo tenemos nosotros, no lo tiene el país. Así que bueno, las cosas son como son, ¿no? Así como estar en África me llevó a aceptar las cosas como eran, así mismo en mi propio país no voy a ser yo el que venga a decir cómo deben ser las cosas, ¿no? Aquí viven millones de personas que saben lo que hacen perfectamente, y antes de mí han vivido millones más que me han llevado al país por un camino que yo no soy nadie para cuestionar. Así que bueno, ese es el dilema. Toda persona que estudia periodismo en general escucha de Kapuscinski en algún momento de su vida y quiere que lea a Kapuscinski, la verdad que vale la pena. Y él ha citado varias veces en el libro. Además de Kapuscinski, que asumo que lo mira, ¿qué otros periodistas admiran? Pero hay varios, ¿no? Bueno, yo realmente leo muy poco en español, tengo que aceptar, sobre todo periodismo, ¿no? Creo que el mejor periodismo lastimosamente todavía se hace en inglés. A mí me gusta particularmente, hay un periodista que se llama Chris Hedges, no sé si conocen, es un periodista que trabajó en el New York Times, cubrió varias guerras, sobre todo Bosnia. Es un tipo que me gusta mucho porque es un tipo que va más allá de lo que está pasando a nivel visible, ¿no? Entra mucho a cuestionar ya cosas que son, digamos, otro nivel, ¿no? Cosas ya espirituales, cosas de... Él tiene un libro que se llama
la guerra es una fuerza que nos da significado, en la que él explica qué es lo que la guerra le hace al alma humana, ¿no? Cómo la va corrompiendo, cómo la va destruyendo, cómo va acabando con una sociedad y cómo crea un universo paralelo en el que los hombres se vuelven prácticamente animales. Luego me gusta mucho también Robert Fisk, que es un clásico, es el periodista yo creo que más experimentado que hay en Oriente Medio. Entrevistó a Osama Bin Laden como 3 o 4 veces. Es un tipo, bueno, un tipo de autoridad en ese sentido y casualmente hoy me estaba acordando de una cita de él, un discurso de él en que él decía que en los 30 años que llevaba cubriendo el Medio Oriente, él había llegado a la conclusión de que si los árabes realmente quisieran o devolvieran todo lo que Occidente les ha hecho, no sería ni una décima parte de lo que hacen, ¿no? O sea, de realmente la cantidad de sufrimiento y de injusticia que las potencias occidentales le han infligido a los países árabes. Yo diría que esos dos son gente que admiro bastante, ¿no? Luego hay otra gente, hay un analista que se llama Robert Kaplan, que ella es una cosa que yo miro y me gustaría algún día llegar a eso, ¿no? Él ya no viaja tanto, pero es un tipo que viaja mucho y que combina pues, las crónicas de su viaje con análisis muy profundo y muy académico, ¿no? Es un tipo que tiene un intelecto increíble y de que te puede encontrar pues, cómo, yo qué sé, Tucídides es relevante para explicar lo que está pasando en Sierra Leona. Entonces, a eso es lo que yo aspiro, ¿no? O sea, si algún día puedo llegar a algo así. Y la última pregunta es, en realidad, la primera pregunta que a mí se me ocurrió después de terminar el libro y saber que, bueno, que vamos a estar conversando con usted. Y es, ¿qué episodio histórico le hubiese gustado cubrir? Hay muchos, ¿no? Esa pregunta es un poco difícil porque si sabes cómo es el periodismo en cada momento histórico. Por ejemplo, a quién me hubiera gustado estar en Normandía, ¿no? Pero claro, también es verdad que los periodistas que estuvieron, o la manera como se cubrió la Segunda Guerra Mundial, no era lo que podemos decir que había libertad de prensa, ¿no? Hay gente como, por ejemplo, como Marta Gellhorn, por ejemplo, que fue la corresponsal de guerra más legendaria que hubo, que cubrió la Segunda Guerra Mundial y cubrió la invasión a Panamá también. Estuvo casada con Hemingway también unos años. La gente como ella, pues, cuando cubrieron la Segunda Guerra Mundial, se encontraron con que, bueno, era una guerra total, y en una guerra total todos los recursos del Estado son utilizados para el esfuerzo de guerra. O sea, no es que aquí no hay ni democracia, ni libertad de expresión, ni nada. Así que no sé si hubiera sido. Pero, por ejemplo, una guerra que a mí siempre me ha llamado mucho la atención y que, sobre todo por el efecto que tuvo sobre los periodistas que la cubrieron, fue Bosnia. Es una guerra tan terrible que los periodistas que la cubrieron todos quedaron muy afectados. Fue gente que, bueno, Pérez Reverte, por ejemplo, fue uno de los que la cubrió mucho y nunca dejan de hablar de ella, o sea, nunca les sale de la mente. Son gente que llegó, bueno, fue tan brutal que llegaron a pedir, por favor, que interviniera la OTAN. Bueno, es una guerra que yo creo que llegó a un nivel muy grande, ¿no? Luego también, obviamente, hay guerras en África que me hubiera gustado cubrir. O sea, el tema del Congo siempre me llamó mucho la atención, claro, muy relacionado con Ruanda. Haber estado en Kigali cuando el genocidio también me hubiera gustado. Yo no sé qué efectos esto hubiera tenido sobre mí, probablemente sería un alcohólico deprimido, porque así terminan todos estos periodistas, pero definitivamente que me hubiera gustado estar en ese lugar. Bueno, para finalizar, no sé si alguien tiene otra pregunta que se le pueda hacer. ¿Cuál considera usted que el mayor problema para el desarrollo del África? ¿El África? Sí, la diversidad de tribus, la falta de educación, etcétera, etcétera. Bueno, ese es un tema
es complicado porque es como un círculo vicioso, ¿no? ¿Dónde exactamente lo rompe? Yo creo que ahí el principal problema que hay, yo creo que es que a nadie se le ha pasado por la cabeza simplemente dejarlo tranquilo, ¿no? Que ellos resuelvan sus cosas. O sea, a nadie se le ha ocurrido, claro, el modelo que se tiene para entender África y para ayudar a África a desarrollarse es un modelo de ayuda, ¿no? Y la ayuda humanitaria crea unas actitudes, unas dependencias y un sentimiento de inferioridad también. Entonces, pero claro, ¿cómo haces para dejarlo tranquilo? Y luego se te crea otro dilema, que es que cuando pasa algo como Ruanda, entonces te metes, o sea, ¿cómo te metes o no te metes? O sea, es muy complicado, ¿no? Pero yo sí creo que el tema de los intereses de ciertos países, muchos países africanos, hace que se perpetúe un ciclo, ¿no? Yo creo que el mayor ejemplo es la República Democrática del Congo, que es el país más rico del mundo por recursos naturales y que precisamente por el valor de esos recursos naturales para la economía, para el sistema económico mundial, la realidad es que a nadie le conviene que esa gente se desarrolle y que esa gente tenga una sociedad de consumo y nada por el estilo. Y ese es un tema que se puede extrapolar, ¿no? A nivel mundial también. O sea, el sistema económico en que nosotros vivimos es un sistema que es inherentemente injusto, ¿no? O sea, es un sistema que tiene unas injusticias inherentes que realmente todo funciona para que a ti no te importe si tú no las vives. Entonces, claro, aquí todos tenemos teléfonos con partes que vienen del Congo, yo qué sé, a lo mejor fueron ensamblados por un chino que gana $30 al mes. Pero claro, nosotros no vemos a China, ni vemos las minas del Congo, ni estamos ahí. Así que no nos importa. Entonces, eso es una realidad del sistema que hace que se perpetúe ese ciclo. Claro, ¿cómo lo detienes? ¿Cómo hace? Yo viajando por la India, por ejemplo, sí, me llama mucho la atención que en la India solo hay 2 ciudades, Delhi y Mumbai, que tienen luz eléctrica a las 24 horas. Todas las demás, estoy hablando de ciudades de 10 millones de personas, 20 millones de personas, estados de 260 millones de personas, a todos se les va la luz al mismo tiempo. Y eso, si tú tienes una perspectiva global, tú te das cuenta de que eso es la conclusión más básica, es que no podemos vivir como vivimos. O sea, si esa gente viviera como vivimos nosotros, necesitaríamos 5 planetas para poder vivir en el mundo. Entonces, eso te hace también agarrar un poco de perspectiva, ¿no? Y dice, bueno, ¿hacia dónde van? O sea, ¿qué pasa cuando 1.300 millones de chinos empiecen a consumir? ¿Qué pasa cuando 1.200 millones de indios empiecen a vivir mínimamente? O sea, a hacer lo que hacemos nosotros, a tener un carro, a tener luz a 24 horas, agua a 24 horas, a ir al mall, a comprarse esto, lo otro. Eso es un tema que nadie quiere prestar atención. También está muy ligado al tema del cambio climático y que a nadie le interesa atacar. Me imagino que los planes serán, bueno, ya lidiaremos con eso cuando pase, ¿no? Pero definitivamente que son temas que deberían ser el principal tema en la agenda, de que el mundo occidental y nosotros los latinoamericanos, que somos pseudo-occidentales, no vamos a poder vivir como vivimos, no vamos a poder seguir viviendo como vivimos si queremos que en este planeta haya, que todos podamos vivir con un mínimo de dignidad, ¿no? Y eso incluye a África, eso incluye a la India y incluye realmente en Eurasia, ¿no? Que allá es donde realmente está la gente, en América hay muy poca gente, a nivel de mundo. ¿Alguien más tiene pregunta? Bueno, ese es un tema importantísimo, ¿no? Es un tema fundamental y yo me alegro mucho de haber viajado con ella porque esa es una perspectiva que a uno ni se le ocurre como hombre, ¿no? O sea, uno va y
Pero la realidad, yo me acuerdo, creo que cuando llegamos a Túnez, ahí nos estábamos quedando con una muchacha que conocimos ahí y ella me dijo algo así, como que bueno, después de 2 meses por primera vez, ¿sabes? Tengo compañía femenina, pues puedo interactuar con una mujer. Y en ese momento yo caí en cuenta, digo, es verdad, o sea, claro, yo no me había puesto a pensar, a verlo desde ese punto de vista. Pero definitivamente que todos esos países, todos, los países árabes, también los países de la África Negra y la India también, incluyéndola, son sociedades todavía muy machistas, ¿no? Son sociedades donde la mujer tiene un rol muy definido. Yo me acuerdo, creo que también lo pongo en el libro, en aquella caminando en la calle por la noche no se ven mujeres. En Marruecos, por ejemplo, que es un país supuestamente un poco más abierto, tú caminas por cualquier calle, incluso en las grandes ciudades, y todo el mundo que está sentado en los cafés son hombres. Y hombres que muy curioso porque se ponen mirando hacia la calle, ¿no? Todos están mirando hacia la calle, no estoy esperando que pase qué, menos que se entretienen viendo a la gente. Pero sí, la mujer tiene un rol muy mínimo y sobre todo muy sexista, ¿no? O sea, en la India no me pasó tanto, pero el hombre árabe era muy intimidante con la mujer, era muy agresivo. O sea, cuando por ejemplo, si yo me iba al baño, estaba comiendo con mi socia, lo que sea, yo me iba al baño, la miraban, o sea, las miradas eran bueno, se la comían pues, con la mirada. En ese sentido sí, el indio no tiene esa agresividad, me imagino que es sexual, ¿no? Como si había en los países árabes donde ya sí se sentía realmente acosada. Y todas las mujeres te ven como eso, todos los hombres se ven a las mujeres como eso, como un objeto sexual. Afortunadamente, bueno, ella es una mujer muy dura y nunca tuvimos ningún problema así. Incluso a veces lo aprovechan, ¿no? Incluso a veces nosotros nos hicimos muy amigos de un guardia de un tipo de la frontera entre Túnez y Libia que se enamoró de ella y nos invitó a su casa y todo y bueno, después empezó a hablarle de matrimonio, o sea, ya después nosotros salimos corriendo. Pero o sea, son cosas que se pueden aprovechar, pero en general sí, o sea, y yo siempre le digo a la gente, me digo, no, en serio, yo nunca viajaría con una rubia por África, ni por la India. Es un dolor de cabeza, o sea, te llama demasiado la atención. Eso influye, ¿no? O sea, sobre todo como periodista, uno no quiere que, poniendo en términos científicos, ¿no? Como que meter la mano en la muestra afecte la muestra, ¿no? Entonces, uno mismo ve cómo, o sea, que tu propia presencia ya afecta a la persona con la que estás conversando. Y obviamente si es una mujer blanca y rubia, eso es el epítome del occidentalismo. Entonces ya, eso sí llama mucho la atención, pero en general son países donde todavía queda mucho por hacer en términos de igualdad de género. Incluso en Ruanda, Ruanda tiene el parlamento con la mayor presencia femenina de todo el mundo, 68%. Pero a nivel de élite se ha logrado algo que todavía a nivel de sociedad queda mucho por trabajar. Obviamente las sociedades cristianas basadas en el cristianismo pues suelen ser, por el tema de separación de Estado, religión, etc., suelen ser un poco más abiertas en ese sentido. Las sociedades musulmanas todavía, como el Islam es tan englobador, el Islam engloba la parte religiosa, la parte social, la parte comercial. El Islam es una religión que prácticamente no tiene como filtraciones, es una religión que es una religión muy bien hecha, muy bien diseñada para que cubra todos los aspectos de tu vida. Y lastimosamente es una religión que empezó como muy progresiva y que poco a poco por cuestiones históricas se ha ido interpretando de maneras muy conservadoras y muy extremistas hasta llegar en la mayoría de los países musulmanes a las situaciones que yo creo que no tienen nada que ver con el Islam, pero que son realidad. El señor de trabajo. Buenas tardes. Bueno, como ya has hablado de sociales, políticos, yo te quería
la penetración de China en África desde hace 15 o 20 años es muy grande. Es impresionante. ¿Eso lo has detectado? Sí. Así, a lo primero que se me viene a la mente es, yo vi muchas imágenes, en Sudán, por ejemplo, vi muchas imágenes de camiones enteros de chinos, ¿no? Que iban hacia lugares, obras que tienen ellos. Recordemos que el modelo chino de inversión es mucho de empresas chinas trabajando, ¿no? Y que dicen ellos que es mejor porque las empresas estadounidenses o europeas siempre llevan a sus ingenieros, pero los ponen en estas comunidades cerradas. Los trabajadores chinos como que interactúan un poco más. La presencia de China se nota mucho por varios motivos, y ha sido muy importante por varios motivos. Primero, porque China no hace preguntas. A China no le importa si tú tienes una dictadura. Eso también, no es que me parezca bien ni mal, pero eso se respeta, ¿no? Cada país, China es un país que respeta mucho el principio de soberanía de cada país, y eso no le supone un problema a la hora de establecer relaciones con un país. Ha penetrado mucho, pero sobre todo el objetivo realmente de China en África es establecer acceso a recursos energéticos. China sabe perfectamente que su ascenso económico va a ser una cosa que el mundo no ha visto en mucho tiempo, porque hasta ahora de los países desarrollados, el país más grande de Estados Unidos tiene 300 millones, China tiene 1000 más que eso. Entonces, un país, la demanda de energía, la demanda de comida, la demanda de todo, de 1.300 millones de chinos, porque con un nivel de vida cada vez más alto, es una cosa que sin precedentes, yo creo que en la historia de la humanidad. Entonces, eso hace que China necesite diversificar mucho sus fuentes energéticas. Y luego hay un tema importante que con África representa, pues, como Estados Unidos y no se había metido tanto por temas primero por respeto a los europeos, porque muchos países europeos todavía consideran muchos países africanos como su feudo particular, sobre todo Francia, pero luego el tema de derechos humanos, de no sé qué, de no sé cuántos, todos estos temas que Estados Unidos le da tanta importancia, al menos retóricamente. Exactamente. Entonces entraron mucho, aunque China tiene problemas de que los recursos africanos los tiene que traer hacia su país por barco, ¿no? Y todo lo que sea traer energía por barco para China representa un problema, porque los océanos del mundo los controla Estados Unidos y los controlará al menos por los próximos 50 años. La potencia naval muy por encima de cualquier otro país. Por eso, para poner un poco el tema, por eso el acuerdo entre China y Rusia de gas es tan importante, porque ese gas viaja por oleoductos a los que Estados Unidos no tiene acceso, porque la marina estadounidense, aunque quiera, no puede exportar o descubrir o lo que sea. Entonces, pero lo principal es energético. China, por ejemplo, a pesar de que tenga muchos acuerdos con Rusia, no confía en los rusos. No puede depender 100% de los rusos, no puede tener, y saca un poquitito de cada país, petróleo, gas, lo que sea, y así se va. Solo vamos a tener tiempo para 2 preguntas más, así que solo dejamos. ¿Sientes que con tu libro estás haciendo un aporte a la sociedad panameña? Bueno, yo quisiera pensar que sí. Porque yo siento que es un aporte, aunque no hayas medido de que ese iba a ser el objetivo. Pero a través de la narrativa del libro, definitivamente el que se sienta y lea el libro va a comprender la realidad mundial, y vamos a dejar de pasar de ser un simple individuo que está pendiente si terminaron los estadios en Brasil para los partidos, etcétera, etcétera, y volteamos nuestra mirada a las cosas que realmente son importantes para el país, aunque no podamos hacer algo para que liberen a las chicas que se encuentran en Nigeria. No, definitivamente para mí todo lo que hago, no solamente el libro, mi trabajo en general, hay un componente muy importante de que a mí lo que me gustaría es que alguien se inspire, ¿no?, a hacer lo mismo. Para mí es muy importante que
parecer accesible. Yo he visto con mucha gente, pasa mucho, ¿no? Sobre todo para un periodista, ves mucho cómo es la gente, por cómo te contestan las entrevistas. Hay gente que es importantísima, como Noam Chomsky, por ejemplo. Yo lo entrevisté y el tipo responde correos. O sea, recibe más de 500 correos al día, pero lo responde. Los asistentes, pero lo responde. Y hay otra gente que es mucho menos importante que él, no te volteas ni a mirar. Entonces, creo que esa torre de marfil en la que viven muchos periodistas, muchos académicos, es uno de los principales factores para que la gente, sobre todo la gente joven, que tiene todas las posibilidades del mundo, piensen, no, eso está fuera de mi alcance, yo no puedo hacer eso. Entonces, por ejemplo, aquí a mí me parece importante, en la crónica que publiqué en Estrella no era el objetivo, pero luego incluí en algunas otras cosas, incluí, por ejemplo, hablar de dinero, ¿no? O sea, usé todo el dinero que tenía, que eran $900, que dio mi cuenta de banco vacía para entrar en Libia, y saber, ¿no? Más o menos con cuánto ese tipo de información hace que la experiencia te parezca mucho más real y te parezca accesible a ti, tú lo puedes hacer. Entonces, para mí siempre ha sido muy importante eso, que en mi trabajo se debe entender que así como lo hice yo, ojalá lo hiciera mucha gente, y ojalá en Panamá empezara a haber una escuela de relaciones internacionales, digamos, desde el punto de vista periodístico, ¿no? de periodistas que tuvieran curiosidad por el mundo. Porque, como dije antes, tenemos un país que existe precisamente por motivos geopolíticos. Entonces, el hecho de que no nos importe, sí, evidencia que hay una estabilidad y vivimos bien, pero también es triste, ¿no? Que un país que se debe precisamente a los intereses de una potencia que no quiera reconocer, ¿no? Y que prefiera vivir alejados de fuera un universo. Entonces, a mí me interesa mucho que se entienda, ¿no? que se entienda que se puede. Que viajar a África, a India, que están ahí, se puede ir, y bueno, son países, ¿no? Eso no es otro mundo allá, que uno solamente va el privilegiado o el loco. Última pregunta. El periodista no quiere entrar en la profundidad a su tendencia política, socialista, capitalista, comunista. Segunda pregunta. En su narración nos habla de la valentía de carácter Libia, que parece que la dictadura debería ser una persona inteligente. Tercera pregunta. Los árabes sienten resentidos de no poder progresar. ¿Cuál es la culpa de los americanos que usted dice? Y tercera, cuarta pregunta. El capitalismo hoy en día está todo adoptado a la China. Los grandes capitalistas del mundo están invirtiendo en la China. ¿Cuál es su tendencia? A ver, tendencia política, después Gaddafi, en Estados Unidos poniendo a los americanos a los árabes. y la última era, Muy inteligente porque Europa es una dictadura. bueno, Habla de la China como un país comunista de 1300 de una imagen como comunista. Y hoy en día los grandes capitalistas tienen sus inversiones en la China. sí. ¿Cuál es su tendencia? Sí, bueno, empezando, yo siempre he tenido más simpatía por la izquierda que la derecha, definitivamente, ¿no? Pero para efectos de trabajo, yo no me gusta, no me gustan las ideologías. Me he dado cuenta que las ideologías si bien son parte de la realidad y hay que tenerlas en cuenta, ver el mundo desde una perspectiva ideológica es ver medio mundo, o quizá menos. Entonces, yo le he agarrado mucho, he tratado de formarme una propia filosofía, pero está muy influenciada por Maquiavelo, por el arte de la guerra, de Sun Tzu, por estrategas geopolíticos, ¿no? Mackinder, gente como Alfred Tallerman, Robert Sarusupe, todos son estrategas geopolíticos, ¿no? Que entendían el mundo a partir de la geografía y de lo que en relaciones internacionales se conoce como el realismo, ¿no? Que es básicamente hace 25
5 siglos, Tucídides dijo que los hombres actúan por 3 impulsos: interés propio, honor y ¿cuál era el otro? Interés propio, honor, no, era interés propio, honor y no sé, se me olvidó. Pero bueno, y luego hace algunas décadas se me va el nombre de la gente, Hans Morgenthau dice que para construir un mundo mejor debemos actuar a favor con esas fuerzas, no en contra de esas fuerzas. Entonces, eso para mí siempre ha sido importante, ¿no? Entender las motivaciones. Por eso no me gusta ubicarme dentro de un aspecto político, pero sí creo que, por ejemplo, a nivel de Estado, sí creo que el Estado tiene una responsabilidad, sí creo que el Estado tiene que intervenir en muchas cosas, sí creo que el libre mercado no es ni libre ni de milagro el mercado. No creo que haya una mano invisible que va a hacer que todos seamos prósperos ni tengamos ese tipo de cosas. No creo en los ideales por los ideales. No creo que una democracia en el momento inadecuado sea beneficiosa para un país, como se está viendo en Libia, por ejemplo, y en muchos otros lugares. Creo que los principios realistas o la manera realista de ver el mundo es mucho más beneficiosa, aunque políticamente no sea tan atractiva, y aunque hay que reconocer que un líder, yo como periodista lo puedo decir, pero un líder debe hablar como un líder. Un líder que hable como un realista nunca va a ganarse a nadie, porque el realismo no cae bien, porque el ser humano vive una vida basada en ideales, y el ser humano a su manera todos quieren libertad, paz, no sé qué, todo ese tipo de cosas. Entonces, pero realmente cuando uno va a los lugares uno se da cuenta que la democracia no se come, que la libertad no se come y ese tipo de cosas. Entonces hay que tener un balance. Luego el tema de Gaddafi, yo siempre le he tenido mucho respeto al poder, al poder político, al poder, no a la hora de escribir, sino a la hora de analizar. O sea, a mí no me parece muy frívolo que una persona, cualquiera, yo, quien sea, pueda juzgar lo que hace una persona que no ha estado, o sea, digamos, pueda juzgar lo que hace una persona que está en el lugar que hay que tomar las decisiones. Es muy fácil hacerlo, pero en mi carrera he podido ver cómo hay una distinción fundamental entre entrevistar a un académico, a un activista, y entrevistar a alguien que estuvo involucrado en la toma de decisiones en el país. Tuve la oportunidad de sentarme a conversar con el jefe del Mossad, un ex jefe del Mossad, por ejemplo. Y son gente que le dice sin ningún problema que mandaron a matar a no sé quién, y que tal. Ese es el mundo, así funciona, ¿no? Entonces, yo no puedo decirle, bueno, es que tú eres un asesino. ¿Quién soy yo para decirle a él lo que tiene que hacer, lo que no tiene que hacer? O sea, eso, cada país tiene sus circunstancias, cada país tiene sus cosas, y más importante, lo que me interesa a mí es que se entienda, ¿no? Ese tema, por ejemplo, el tema de la inteligencia, el tema del espionaje me parece muy interesante, y también es parte, ¿no? También es parte de cómo funciona el poder. Por eso yo no estaba tratando de alabar a Gaddafi, ¿no? Sino de reconocerlo en su justa dimensión. O sea, un tipo que entre 6 millones de libios, él fue el que mandaba, y a él le hacían caso, y él decidía, él tomaba las decisiones. Y bueno, yo creo que cualquiera que ha tenido poder, yo nunca lo he tenido, pero cualquiera, si uno lee la biografía y los libros de gente que ha tenido poder, sabe, el poder es muy solitario, y muchas veces Saddam Hussein decía que la política es decir que vas a hacer una cosa, tener intención de hacer otra y termina haciendo otra que no tiene nada que ver, porque la realidad de una persona con poder, nosotros como digamos mortales tenemos la idea que toda la gente que tiene poder y todos los presidentes son reyes, y de que tienen poder y margen de maniobra para hacer lo que les hagan. La realidad es que la gente, mientras más poder tiene, menos margen de maniobra tiene. Hay una serie de fuerzas impersonales, como la geografía, como la cultura, como la historia. Cada presidente, cada dictador tiene 8.000 personas diciéndole cosas distintas de qué tiene que hacer, qué no tiene que hacer. Y para esa persona es muy fácil decir lo que no tiene que hacer, pero al final el responsable es él. Entonces, ese tipo de cosas yo las respeto mucho, y no me gusta andar menospreciando, ¿no? Intentando,
Porque al final, si tú no entiendes cómo puede ser que Gaddafi llegara a tener 42 años de poder, estás condenado a repetir lo que va a pasar. Entonces, es muy importante, ¿no? Ese darle a cada figura histórica el lugar que se merece. Yo ayer leía un ensayo muy bueno sobre el cardenal Richelieu y su papel en la historia, ¿no? Entonces, era muy interesante porque el cardenal Richelieu es visto siempre como una mente macabra, maquiavélica, etc. Pero el cardenal Richelieu fue una persona que se alió con gente de una religión distinta contra gente de su propia religión. O sea, era un tipo muy maquiavélico, pero en el buen sentido de la palabra. Yo no quisiera que fuera una persona mala o buena. Yo detesto esos términos. Para mí, el bien y el mal no existen en realidad. Entonces, ese tipo de cosas a mí sí me interesa mucho que se entienda la profundidad del poder, la profundidad de cómo las sociedades funcionan y de cómo una persona puede amasar tanto poder, aunque luego lo use para cometer crímenes que por supuesto que deben ser denunciados, ¿no? O sea, Gaddafi cometió crímenes y hizo otro tipo de cosas y todo tiene que ser ponderado en su justa medida. El tema de Estados Unidos hereda el mundo que Gran Bretaña y las potencias occidentales heredan, ¿no? Sobre todo a nivel del Medio Oriente. El Medio Oriente fue dividido en el Tratado Sykes-Picot después de la Primera Guerra Mundial. Y Estados Unidos, si se le puede culpar de algo, que ya el simple hecho de culpar ya es juzgar y ya es decir que es malo, que no es intención, pero si se le puede culpar de algo es de haber perpetuado un orden que le beneficiaba. Estados Unidos durante la Guerra Fría tuvo un objetivo muy claro, que era sacar a Egipto de la esfera soviética y traérsela para negarle acceso al Mediterráneo a los soviéticos. Para eso logró un tratado diplomático que es importantísimo, pero que Israel y Egipto siguen siendo los países que más plata reciben de Estados Unidos todos los años, más asistencia, y el tercero es Colombia, por cierto. Y luego Estados Unidos perpetúa ese orden a nivel medio oriental. Estados Unidos es el mejor amigo de la familia saudí, perpetúa un reino prácticamente medieval en pleno siglo XXI, y luego va a los iraníes, que tienen una semidemocracia, una semiteocracia-democracia, un sistema mucho más sofisticado que el de los saudíes, y va y les dice que tienen problemas de derechos humanos, etc. Y lo mismo pasa con toda la familia del Golfo, todos los reinos del Golfo. Lo mismo pasa en Jordania, donde hay una monarquía que no es jordana, que fue puesta por los británicos allí después de la Primera Guerra Mundial, pero le sirve a Estados Unidos para un equilibrio geopolítico, sobre todo en el que Israel esté seguro y en el que Estados Unidos pueda, pues, hacer lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, en ese sentido, en la medida que ha apoyado y ha hecho negocio y ha hecho todo tipo de arreglos con estas dictaduras, desde Mubarak, y antes de eso Sadat, y luego en todos estos países, el mismo Saddam Hussein, la lista es interminable, ¿no? En la medida que ha hecho eso, pues me parece que tiene una influencia en la realidad de esos países. Ahora, yo no sé si la alternativa hubiera sido mejor o peor, o sea, ese es el tema, ¿no? Pero al final, desde un punto de vista realista, uno tiene que aceptar las cosas como son. Estados Unidos muy pocas veces se va a dar un caso como el que se dio aquí, en el que Estados Unidos viene y mata a un montón de gente y lo aplaudimos, ¿no? O sea, eso es algo inédito que no se va a repetir. Es muy difícil que se repita en otras naciones, ¿no? Y que luego, claro, deja un sistema democrático y tenemos una estabilidad. Hace 25 años no ha pasado más nada. El mundo realmente, el mundo de verdad no funciona así. Entonces no es cuestión de tumbar gobiernos así por así. O sea, en Irán tumbaron una democracia y al final quedaron con algo peor, con el que han tenido que sentarse a negociar de todas maneras porque no hay de otra. Al final, entonces es difícil, ¿no? Porque asignar responsabilidad ya le da un rol que probablemente ellos realmente ni deban tener. O sea, al final la historia y la realidad es tan complicada que es muy difícil decir la culpa es de él, la culpa es del otro, aunque obviamente hay factores que tienen una influencia grande, ¿no?
muchísimas gracias a Ricardo Martínez por estar acá con nosotros esta noche y a todos ustedes por haber venido. Bueno, quería aprovechar la última vez. Cuando presenté mi libro, la feria del libro, mis papás estaban de viaje, estaban en España y no pudieron ir. Así que quería aprovechar para darle las gracias por todo el apoyo y sobre todo darle las gracias a mi mamá que está ahí,